Buenas tardes a todos. En primer lugar, saludar a la mesa principal, al distinguido, los invitados, comienzo por los invitados para luego llegar a los de casa. A Fernando González Yo, a que tuvimos ya la oportunidad de escuchar y atender en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, donde hizo un encuentro, un diálogo con los estudiantes de la facultad, que me parece muy fructífero. En segundo lugar, a mi distinguido amigo, el embajador Enrique, el embajador Cairo Palomo, que viene haciendo en el poco tiempo que tiene de estar en la República de Panamá, que es muy presente, y me consta porque me lo encuentro está en la sopa. Y definitivamente al estimado amigo, colega, vicerrector Ricardo Gil, quien honrosamente preside este año. Debo decir que en broma y en serio, Pedro Miguel González, con quien me une una vieja amistad, el viejo soy yo, Pedro es más joven que yo, porque nos tocó estar juntos en un lugar después de la inflación. Y entonces yo fui al baño y le pasé mi discurso, y yo espero que después la gente lo diga que este discurso me lo escribió el PRD. Estoy cuidando el prestigio de Pedro, porque está, lo que voy a decir aquí también te compromete. Por otro lado, le decía yo, de pronto dirán que también la mano de Pedro está porque él es un vicerrector que tiene muchos vínculos con el partido al que él pertenece. Buenas. Yo quería fundamentalmente, saludar al honorable Fernando González Llor, a su excelencia Víctor Carlos Palomo, que ya lo hizo, a la licenciada Marisa Ruiz Villarreal, coordinadora de este evento y coordinadora nacional de solidaridad con Cuba, en Panamá, a los representantes del cuerpo diplomático que vi por ahí, Venezuela, Chile, Popular, a los invitados especiales, a los compañeros estudiantes y a los funcionarios de la Casa de Méndez Pereira, a los señores periodistas, amigos y amigos todos. Deseo agradecer de todo corazón a la colega, compañera, coterránea y amiga, Lilian Marisa Ruiz González Villarreal, quien es la responsable, quien es la responsable de este presente, que yo esté presente con ustedes en este acto de solidaridad y de amistad. Se me ha indicado en la nota recibida que la temática que me corresponde tiene que ver con lo siguiente, y se titula La experiencia de la solidaridad panameña por la liberación de los 5 héroes cubanos prisioneros del imperio. Esta invitación es un reto y una responsabilidad que asumo con mucho orgullo. La Revolución Cubana comenzó a ser parte de mi vida desde muy temprano. Allá en el Panamá profundo, desde las décadas de 1950, se hablaba de los barbudos que luchaban contra la dictadura de Fulgencio Batista. Eran encabezados por el joven Fidel Castro Ruz, por Camilo Cienfuegos, Raúl Castro, Ernesto Che Guevara y las demás figuras míticas que son parte de la Revolución Cubana y que lucharon por la liberación del pueblo de Cuba. Todos los miembros del movimiento 26 de julio, los militantes del Partido Comunista que participaron en esa lucha, así como los dirigentes estudiantiles que tuvieron que ver con lo del Escambray, y de otras fuerzas revolucionarias que engrosaron las filas de la lucha contra la dictadura de Batista. Allí aparece en medio de mi vida pastoral, porque así es la vida del campo en Panamá y en todas partes, aparece en medio de mi vida pastoral la Revolución Cubana. Este inigualable e histórico proceso revolucionario de la heroica Revolución Cubana. Cosa que sin duda marcó no solamente mi vida, sino la de toda una generación de panameños y de todos los que tenemos el privilegio de haber nacido en nuestra América. Me involucré directamente en el tema de los 5 cuando ocupaba el cargo de asesor de Relaciones Exteriores en la Comisión de Relaciones Exteriores
nacional y luego en calidad de asesor en temas internacionales del entonces presidente de la Asamblea Nacional, Elías Castillo González. En la Asamblea Nacional de aquellos tiempos, diversos diputados, y entre ellos debo decir Pedro Miguel González, se comprometieron de manera muy directa y de manera muy formal, y algunos de manera personal, en la lucha por la liberación de los 5 héroes cubanos. Me tocó, como asesor de la Comisión de Relaciones Exteriores, preparar textos y resoluciones a favor de la liberación de los 5 cubanos que de manera injusta y arbitraria habían sido privados de libertad en los Estados Unidos. Más tarde, tuve la oportunidad de participar como abogado panameño en el evento que se llevó a cabo en la ciudad de Holguín, en el oriente cubano, que si la memoria no me es infiel, se realizó en noviembre del 2013. Allí, durante 4 días en la ciudad de Holguín, nos acogió a más de 300 delegados provenientes de 50 naciones del mundo que denunciaron la injusticia cometida en el caso de los 5 y demandaron la inmediata puesta en libertad de los héroes. Recuerdo que el evento se realizó en el recinto ferial Expo Holguín, en donde se solicitó intensificar las acciones, principalmente en los Estados Unidos, con el propósito de romper el cerco mediático y sensibilizar a los ciudadanos estadounidenses. Se produjo una lluvia de ideas que se generó producto del debate en Holguín, del cual los delegados salimos fortalecidos en el intercambio de las diversas experiencias de cada país en esta lucha. Y se decidió acrecentar las acciones en pro de los 5 en el propio territorio de los Estados Unidos. Ahí yo recuerdo haber conocido a un cubano que vive en Miami, que yo me quedé boquiabierto porque conversaba con él allí en Holguín y luego en Camagüey. Y yo le decía, ¿cómo haces tú para tener un programa de radio en Miami, defender a la revolución cubana y estar vivo? Eso debe ser un milagro. Es un tipazo. Yo recuerdo un hombre con una combatividad, un compromiso extraordinario. A no dudarlo, el coloquio llevado a cabo en Holguín produjo un cambio de paradigma, ya que por primera vez tuvo lugar un taller muy enriquecedor de intercambios de ideas y experiencias entre los presentes de las 4 esquinas del mundo. Se recurrió al uso de nuevas tecnologías para defender a los 5, tratando de llegar al pueblo estadounidense y a la opinión pública de aquel país. Estaba comenzando recién el internet y las redes sociales. El mundo era un poquito distinto, se parece un poco al actual, pero era un poquito distinto. El propósito era fundamentalmente llegar a influir la opinión pública en aquel país para así rodear de alguna manera al presidente Barack Obama, quien tenía en sus manos la decisión de liberar o no a los 5. En aquel encuentro, de las manos de las madres de los luchadores antiterroristas, el fiscal general de los Estados Unidos, Nancy Clark, recibió en aquella ocasión la orden de solidaridad que lo acreditaba como un excelente amigo de Cuba. Debo recordar a los presentes que Clark fue el mismo personaje que le tocó venir a Panamá después de la invasión del 20 de diciembre de 1989 para investigar y tratar de determinar la cantidad de bajas que había sufrido el pueblo panameño y las fuerzas de defensa de Panamá, producto de la infame y cobarde invasión que los Estados Unidos, cosa que nos tocó vivir en vivo y en directo. En aquel escenario, Nancy Clark se ocupó de las graves violaciones de los derechos humanos que habían hecho las tropas invasoras contra todos los panameños de a pie y contra los que hubiesen osado tomar las armas para defender la soberanía de Panamá en medio de esa lucha desigual. Recuerdo con mucha claridad, y vuelvo al tema de Holguín, que cuando
Realicé ese viaje a Cuba, me permitió conocer a la madre, que entre ellas estaba la tuya, y demás familiares y compañeras de los hijos cubanos. Convivieron con nosotros en aquellos hermosos días de Holguín que hoy recuerdo con mucha nostalgia. En esa ocasión, luego de participar en este coloquio, tuve la oportunidad de reunirme aproximadamente durante 60 minutos con el coordinador del Partido Comunista de Cuba, de Cuba en Holguín. En ese momento, circunstancialmente, no era otro que Miguel Díaz-Canel, hoy presidente de Cuba. En ese diálogo, y esto podría decir que el único que puede corroborar es él, porque nada más estábamos él y yo conversando en este lado. En ese diálogo, conversamos de los temas de los 5, y recuerdo muy claramente que tenía un gran interés de conocer de primera mano mis impresiones o mis opiniones políticas sobre el proceso electoral que se aproximaba en Panamá, cuando meses después resultó electo el presidente de la República, Ricardo Martinelli Berrocal. Predicción política que me permitía hacerle en esa ocasión a Díaz-Canel. Yo recuerdo que él me dijo, gana el PRD. Le digo, no gana el PRD. Por lo que te acabo de comentar a Pedro allá. Pedro dice que están maniobrando ahora y que después que saquen a Martinelli no van a maniobrar. Siempre van a maniobrar, porque el imperialismo está acostumbrado a eso y porque este país sigue siendo para ellos una república de segunda o un país que está intervenido y donde ellos se creen con el derecho de decir quién va a la presidencia y quién no. Y se reúnen con las autoridades para organizar todo lo que puedan, siempre y cuando nosotros los panameños no nos amarremos los pantalones y la declaremos con grata, que ya se lo Debo indicar que me tocó elaborar un escrito dirigido a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, que se conoce con el nombre de documentos de amigos de la Corte Suprema, que es un sistema propio del sistema anglosajón, no del nuestro. Eso se llama Amicus Curiae Brief, que en aquella oportunidad, por cierto, se presentaron en la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos para la revisión del proceso penal de ellos, un total de 12 documentos de amigos de la Corte Suprema, lo cual constituyó un hecho sin precedentes, ya que representó el mayor número de amigos que se haya presentado ante la Corte para la revisión de un proceso penal. Esto se reprodujo en distintas latitudes del mundo, en donde abogados, organizaciones de los derechos humanos, juristas, investigadores y otros redactaron estos documentos denominados amigos. Se hicieron importantes aportes jurídicos que fueron valiosos y que tenían el propósito de solicitar la revisión del aludido proceso penal contra los 5. Debo indicar que presentaron amigos en la República de Panamá, el Comité Ecuménico de Panamá, la Unión Nacional de Abogados Indígenas, la Coordinadora Popular de Derechos Humanos, el Servicio de Paz y Justicia, el Frente de Abogados Independientes, la Asociación de Abogados Litigantes, la Academia Ismeña de Derecho Internacional, quienes hablan en calidad de ex asesor del presidente de la Asamblea Nacional y en aquella ocasión era director del Departamento de Derecho Público de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá. También presentó el licenciado Ramiro Guerra Morales, miembro de la Junta de Directores del Colegio Nacional de Abogados, y el entonces licenciado Carlos Ayala Montero, asesor de la Comisión de Trabajo de la Asamblea, y además director ejecutivo de la Academia Panameña de Derecho Laboral, entre otros. No quiero prolongarme en este relato relativo a la experiencia de solidaridad panameña con la liberación de los 5 héroes cubanos prisioneros del imperio. Sé que el tiempo apremia. Deseo hacer simplemente un cierre. Estamos aquí siguiendo la línea de Martí,
pues hace mucho tiempo eché mi suerte por los pobres de la tierra. ¡Viva Cuba! ¡Abajo el bloqueo! ¡Viva Panamá! Como acá, también somos arte, cultura. Vamos al siguiente punto cultural, a invitar a la cantante, actriz chilena, residente hace muchos años en Panamá, integrante del grupo Tuira.